Ahora ustedes me contagiaron. Bueno, ahora voy a predicar como ustedes están hoy día. Ya por el Espíritu Santo vamos a predicando como Jesús. 2. Vamos a predicar. ¿Ya? Ahora, copia rápido. Vamos con ganas, hermanos, vamos. No podemos desperdiciar un segundo en nuestra vida. Vamos a apasionarnos por este mensaje. Venga con esas ganas. Hoy, ¿qué me vas a enseñar, Dios mío, de ti? Hoy, ¿qué me vas a enseñar y cómo yo puedo imitarte, Jesús amado? Entonces, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, en esta segunda enseñanza de este año, en las 10 hojas de este capítulo, en el mío 54, vamos a aprender venciendo toda tentación. Habíamos aprendido la semana pasada que mi Señor Jesucristo es el Dios de orden. Y Él nos vino a enseñar que hay que hacer cosas en orden. Nació, al 8º día fue circuncidado, a los 12 años hizo el bar mitzvah, que es para los judíos la primera vez que públicamente un niño lee la Torá para convertirse en hombre, y después a los 30 años se bautiza, y luego de bautizarse, habíamos dicho que Él fue llevado al desierto. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Mira que no va a predicar de una. A veces muchos de nosotros queremos empezar apuradamente la obra del Señor. Cristo viene, hay que comenzar a predicar y Dios te dice, espérate un ratito, gallito. Todo hay que hacerlo en orden. Tú no vas a poder hacer cosas. Hay muchos de ustedes que quieren cantar, muchos de ustedes que quieren servir y no se han bautizado. Han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero piensan que eso del bautismo puede esperar. No, Señor. Acuérdate que es una cuestión de orden. Usted cree, toma esa decisión de fe y se bautiza. Ok, y ya de una vez que me bauticé, nótese que ahora mi Señor Jesucristo lo llevan al desierto. Vamos a aprender. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y nos preparamos de todo corazón a aprender este mensaje impactante que tenemos que aprender y aplicar a nuestra vida. Al estudiar la vida de mi Señor, aprenderemos doble referencia sobre qué significado tenían los eventos para Jesús y qué aplicación y significado tiene para sus seguidores. Todo lo que hizo mi Señor Jesucristo tenía un propósito. Nada de lo que le pasó a la vida de Jesucristo fue de casualidad o coincidencia. Y para mi Señor Jesucristo tuvo un significado, pero vamos a aprender estudiando la vida de Jesucristo qué significó lo que le aconteció a mi Señor, a nosotros, los seguidores, los discípulos de Jesús. Nótese, amados míos, que la mayoría del mundo conoce de Jesucristo dos cosas: que nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche y también que en abril murió Jesucristo. Y todas esas dos cosas son mentiras, porque celebran a un niño chiquito y celebran a un Cristo muerto. Jesucristo fue niño, Jesucristo murió, pero Él no se quedó muerto, hermano. Él resucitó y está vivo y nos dejó enseñanzas, pero la gente no conoce esas enseñanzas. ¿Qué enseñó mi Señor Jesucristo? ¿Y qué efecto esas enseñanzas tuvieron para Él? ¿Y qué efecto, qué experiencia, qué motivación, qué cambios va a tener en nuestra vida y en nuestra existencia? Es necesario conocer quién fue Jesús de Nazaret. Amados queridos, cristianos de años no conocen los detalles. Escucharon ahora bar mitzvah a los 12 años. ¿Qué es eso? Bueno, si usted no sabe, no vino al culto la semana pasada. Así de fácil. Hicimos una promesa que cada fin de semana las prédicas aquí en Betania iban a venir cargadas de enseñanza, y vamos a aprender de estadísticas para que tú veas que las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, cuando Él habló del fin del mundo, ay, hijito de mi corazón, cuando tú veas las estadísticas, tú vas a decir, en cualquier segundo llega Jesús y mis hijos en discoteca. En cualquier momento llega Jesús y mi hijo llegó Pluto el día de ayer. Y te vas a preocupar, hermanos, y de verdad te vas a preocupar para que todos en tu casa sean salvos y tengan pasión por mi Señor Jesucristo. Amados, el hecho de que mi Señor Jesús haya sido tentado crea ocasiones de argumento entre cristianos. Mi Señor Jesucristo fue al desierto para ser tentado.
Pero no solamente eso, ¿ok? Antes de ser tentado, cuando de hecho eso es lo que vamos a estudiar ahora, yo quiero invitarte a pensar un momentito. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? ¿Cuántos? 40 días y 40 noches. Antes de ser tentado, mi Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches. ¿Haciendo qué? ¿Orando? ¿Solamente eso? 40 días y 40 noches, mi Señor Jesucristo estuvo siendo adoctrinado por su Padre. Eso vamos a estar aprendiendo. Es muy importante que usted recuerde esto. 40 días y 40 noches. Mi Señor Jesucristo estuvo en la presencia de su Padre. Moisés estuvo 40 días y 40 noches delante de Dios, ¿haciendo qué? Recibiendo la ley de Dios. Cuando mi Señor Jesucristo resucita y antes de ascender a los cielos, si usted lee Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 4, usted se va a dar cuenta que Él estuvo 40 días con sus discípulos fortaleciendo la doctrina. En otras palabras, mi Señor Jesucristo antes de predicar fue adoctrinado por su Dios. Y por ende ya vamos a ver, cuando le pregunta a Jesucristo, oye, ¿esta doctrina? Jesucristo dice, esta doctrina no es mía. Esta doctrina es de mi Padre que me envió. ¿Dónde aprendió esa doctrina? 40 días en el desierto. Es decir, hay muchos de ustedes que ya quieren servir sin ni siquiera saber qué es la Biblia, hermano. Hay muchos de ustedes que ya quieren predicar y ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. Y no han sido adoctrinados. Y hermanos queridos, yo no puedo realizar una operación si primeramente no fui capacitado y entrenado para hacerlo. Entonces mi Señor Jesucristo, estando 40 días, estuvo en el desierto siendo adoctrinado y aprendiendo de su Padre. E inmediatamente después de eso, vino a ser tentado. Vamos a leer esta historia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a leer esto, que está escrito y dice así. Escrito está: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, amados, miren, por favor recuerden esto. Mi Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre porque nace de una mujer y habitó entre nosotros con un cuerpo igual que el tuyo y el mío. Y 100% Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo y vino directamente del cielo. Y eso crea una controversia, y eso crea una pelea, y eso crea una confusión. Y es muy importante lo que te voy a enseñar ahora, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, para que sepas defender a mi Señor Jesucristo, sin golpes, pero con palabras y con sabiduría. ¿Cuál es la controversia que se crea al decir que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios? Amados míos, si Jesús es 100% humano, quiere decir que podía ser tentado y por ende pecar. Y eso es lo que muchos utilizan para basurear, para blasfemar, para pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, bueno, si Jesucristo de verdad pues
fue 100% hombre, y nosotros los hombres sabemos de qué pata cogíamos. Uno se pone a pensar, si a mi Señor Jesucristo lo tentaron, eso indica que entonces Jesucristo tenía capacidad de pecar, pues. ¿Sí o no? Y ahí es donde viene la pelea. Y si mi Señor Jesucristo pecó, entonces usted y yo todavía seguimos en pecado. Y viene esta controversia. Y personas ateas, incrédulas, que ridiculizan el nombre de mi Señor, como James Brown, en su libro El Código Da Vinci, nos muestra un Jesús carnal, que tuvo sexo con María Magdalena, que tuvo hijos y hay una descendencia oculta. Y las personas que van a la iglesia, pero no conocen, no saben, la gente puede decir, oye, pero si Jesucristo era humano, y como humano que era, es tan natural que se enamore y tenga una mujer y tenga hijos. Y mucha gente comienza a decir, ¿verdad, no? Eso es mentira, hermano. Eso es una blasfemia. Pero hay esa controversia. Y yo como cristiano, ¿cuál sería mi posición? Vamos a leer algo primero en la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 1, amados míos, escrito está y dice así. Santiago, capítulo 1, 14 y 15. Y muchos de ustedes fueron a llenarse su cabeza de basura, yendo al cine a ver Código Da Vinci, compraron ese libro, a ver sobre el Santo Grial y esa sociedad, esa descendencia oculta en Francia, de donde supuestamente viene el linaje de Jesucristo con María Magdalena, y ofendieron ustedes a Dios pensando que mi Señor Jesucristo podía pecar. Escucha bien lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1, 14 y 15 escrito está: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Naturaleza pecaminosa. Usted y yo tenemos naturaleza pecaminosa. Eso se llama concupiscencia. Algo de nosotros mismos, el pecado que mora en mí, es el que me invita a mí a pecar. Después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Miren, hermano, es increíble el Satanás. Ya me tengo que ir a la costa, hermano. Acabé de decir, es increíble el Satanás. Ya me tengo que ir a purificar de mi forma de hablar. Vean, amados queridos, es increíble Satanás, ¿no? La mayoría de nosotros conocemos el rezo de el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando hemos ido al confesario, cuando éramos cristianos, el Señor con bata larga, vestido de mujer, metido en el kiosco, nos dijo a nosotros, escúchame, yo sí fui católico y de los buenos, ¿ok? El cura pregunta cuando te abre la puertita y te dice, Ave María purísima. La respuesta de los católicos somos, sin pecado concebida. Acúseme de los siguientes pecados. Sin pecado concebido fue Jesucristo, nadie más, hermano. Pero eso la gente no sabe. Le hemos dado un atributo que es exclusivamente de mi Señor Jesucristo a una pecadora como fue María. ¿Por qué Jesucristo fue sin pecado concebido? Porque no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo. Y en el momento en que fue engendrado por el Espíritu Santo, significa que mi Señor nació sin pecado, sin concupiscencia. Usted y yo tenemos concupiscencia. Tenemos una naturaleza pecaminosa porque mi papá y mi mamá son pecadores, yo soy pecador, mis hijos son pecadores. Yo le transmito ese virus asesino que se llama pecado. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿O los perdí? Cuando alguien te diga Jesucristo tuvo sexo con María Magdalena, usted dice, no Señor, mi Señor Jesucristo no podía pecar, no tenía deseos carnales como los nuestros, porque Él nació sin pecado, Él no tiene naturaleza pecaminosa o concupiscencia, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quedó claro? Si mi papá fuese Dios, directamente, yo tampoco sería pecador.
Porque mi Dios es santo, mi Dios es sin pecado. Pero porque mi papá fue pecador, Él me transmitió a mí su concupiscencia, que es la que yo tengo y que me invita a pecar. Mi Señor Jesucristo nació sin pecado concebido, por ende es incapaz de pecar. Por eso mi Señor Jesucristo podía andar con todas las mujeres sin mirarlas como los hombres miramos a las mujeres. Él pudo estar con todo el dinero del mundo y poderlo rechazar, porque Él no tenía en su vida la esencia que usted y yo tenemos, que es el poder caer en tentación. Por eso Satanás lo va a tentar como hombre y va a utilizar todas sus artimañas para que caiga. Pero escúchame, si Jesús es 100% Dios, jamás podría ser tentado por el mal ni pecar. Tentado para hacer el mal. Jesucristo fue tentado, pero en su naturaleza jamás, hermanos queridos, tuvo que pensarlo. A ver, déjame pensar lo que me está diciendo Satanás. No, automáticamente es un rechazo porque es Dios. Él no puede ser tentado por el mal ni pecar, porque Él es sin pecado concebido. Y hermanos queridos, tiene poder y autoridad para vencer cualquier tentación. Aquí tiene que usted poner un paréntesis en sus escrituras y en lo que está aprendiendo. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación y consumar la tentación, eso sí es pecado que nos conduce a la muerte. Por eso que usted y yo somos culpables de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el único que nos puede salvar, hermanos míos, su nombre es Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado, que nos libera y nos libra de todo pecado y de todo mal. Si Jesucristo fue un pecador, usted y yo estamos aquí perdiendo el tiempo, porque entonces Jesucristo no tiene poder para salvarme. Mas por cuanto yo sé, estoy seguro que mi Señor Jesucristo jamás pecó, porque así está escrito y enseguida lo vamos a ver, hermanos míos, ahora yo sí tengo un Salvador que me puede salvar de todo pecado y de toda maldad, porque Jesucristo, con su sangre pura, sin mancha y sin pecado, murió por mi pecado, murió por tu pecado, y en Jesucristo tenemos salvación. Amados míos, Santiago capítulo 1, 12 y 13 escrito está: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, las tentaciones vienen de parte del diablo. ¿Se dio cuenta qué título le dio la Biblia a Satanás en Mateo 4? Por eso es importante que usted, cuidado chicos, con decir Mateo 4:3, mire Mateo 4:3. Dentro de los muchos títulos que la Biblia le da al diablo, quien te tienta, quien te pone el lazo para que caigamos, su nombre es Satanás, no Dios. No Dios. Dios jamás te va a tentar. Dios te va a probar, es diferente. Y la prueba es para que te acerques a Dios y crezcas y madures en la fe. La tentación es para que te alejes y tu fe se disminuya y te regreses a las cosas del mundo. ¿Ok? Amados míos, escuchen bien esto. Las tentaciones de Jesús fueron a un nivel muy diferente a las que nosotros somos tentados. La tentación hacia mi Señor Jesucristo tenía un solo propósito: destruir su carácter y destruir su ministerio. ¿Qué es carácter? Carácter es el conjunto de todas mis decisiones, mi estilo de vida, mis hábitos. Repito esto. ¿Qué es carácter? Es el conjunto de todas mis decisiones, mi estilo de vida y mis hábitos. Satanás quería destruir los hábitos de Jesús. Satanás quería destruir el testimonio de Jesús y también su ministerio.
Eso era el propósito de Satanás. Destruir el carácter para que nadie le crea y destruir el ministerio, la forma como vendría mi Señor a salvarle a usted y a mí. ¿Ok? Y escúchame. Es un error pensar que Jesús solo fue tentado 3 veces. La Biblia nos enseña que Él fue tentado en todo como nosotros, aunque nunca pecó. Hay muchos que piensan que Jesús solamente fue tentado estas 3 veces. Estas 3 veces se menciona para que usted y yo aprendamos qué significó para Jesús y qué significa para cada uno de nosotros. Pero Satanás nunca dejó a Jesucristo. Never. Siempre lo estuvo tentado en todo, como vamos a aprender. ¿Se acuerdan ustedes? Así rapidito, solamente para que usted vea lo que le estoy diciendo. Satanás no solamente que él personalmente vino a tentar a Jesús, sino que utilizó también a sus hijos, los fariseos, los religiosos. Si usted tiene la Biblia así rapidito, mire usted en Mateo capítulo 19, versículo en 1 adelante. Los fariseos se le acercan a Jesucristo a preguntarle del divorcio con un propósito. ¿Cuál era el propósito de los fariseos al preguntarle a Jesús sobre el divorcio? Ahí está escrito. Le preguntan para tentarle. Rapidito, Mateo 19:1, lea usted. Vinieron los fariseos con la intención de tentarle. Si usted pensó que mi Señor Jesucristo solamente fue tentado 3 veces, bienvenido a Betania a aprender. Él fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Y por eso mi Señor venció a Satanás al morir en la cruz. Escuche usted, hermanos míos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Amigos, hay personas que van a cuestionar la divinidad de Jesucristo. Tus amigos van a querer burlarse de mi Señor Jesucristo. Por eso es importante que conozca estos textos claves. Hechos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras habilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mi Señor Jesucristo fue tentado como tú no tienes idea, en todo sentido, en todo momento, en toda hora, pero nunca pecó. Y por cuanto Él sabe en carne lo que nosotros vivimos, es que Él nos tiene misericordia y nos tiene paciencia. Y escucha algo más, amados. Aunque debemos observar qué significó las 3 tentaciones del diablo a Jesús en el desierto. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué significado tiene o tuvo para mi Señor Jesucristo estas 3 tentaciones? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Eso implica, si mi Señor Jesucristo fue tentado en todos, escriba esto también, por favor, en sus apuntes. Lo quiera o no, sea súper espiritual, conozca la Biblia al revés y al derecho, venga a la iglesia todos los domingos, diezme con todo mi corazón, voy a ser tentado todo el tiempo. Usted y yo, mientras tengamos sangre roja corriendo por nuestras venas, hay 2 cosas, hermanos queridos, que nos va a pasar. O vamos a ofender a alguien o alguien nos va a ofender y vamos a ser tentados todo el tiempo. Entonces, sabiendo que vamos a ser tentados todo el tiempo, tenemos que aprender de mi Señor Jesucristo, no del pastor, hermano. Yo soy igual que ustedes, yo también tengo tentaciones, yo también peco, yo también me siento miserable, asqueroso, me dan ganas de largarme a la iglesia y no venir nunca más por mi miseria, igual que ustedes, hermano. No piensen ustedes que el pastor aquí es puro. Yo no soy puro, hermano, soy igual que usted. Necesito al puro para que Él me purifique. Por eso yo vengo a Betania, hermano. Por eso yo no dejo la iglesia, porque yo sé lo podrido que soy y que el único que me puede sanar, el único que tiene misericordia de mí, su nombre es Jesucristo. Por ende, a Él no lo puedo abandonar. Y eso es lo que tú tienes que aprender, y por eso tenemos que aprender juntos, hermanos, como iglesia. ¿Qué hizo mi Señor? ¿Qué hizo mi Maestro para poder vencer toda tentación? Entonces, nótese que las tentaciones vinieron justo después del bautismo de Jesús. Hay muchos que no se bautizan diciendo: pastor, espérese, yo no me puedo bautizar todavía porque soy pecador. Cuando ya no peque, ahí me voy a bautizar.
te tengo malas noticias, hijito. Mientras estés vivo, nunca vamos a dejar de pecar, porque estamos en un cuerpo de pecado. Hay una gran diferencia entre pecar a vivir en pecado. Vivir en pecado significa, no voy a hacerle caso a lo que dice Dios, no me voy a arrepentir y voy a tercamente a seguir haciendo lo que yo sé que ofende a Dios. Otra cosa es que usted venga a la iglesia, recibe la palabra de Dios, se da cuenta, estoy actuando mal, renuncio al pecado, me arrepiento, y es ahí cuando Dios nos perdona. Pero yo tengo que saber esta gran verdad, hermano. Mientras yo viva en este cuerpo, o sea, si usted está esperando dejar de pecar para servir al Señor, espérate que te mueras, porque mientras estés vivo, vamos a pecar. Por eso vamos a tener que aprender, amados queridos, cómo no vivir en pecado y cómo sí cada día poder vencer las tentaciones. Y vamos a aprender sobre las tentaciones, hermano. Y vamos a hablar aquí a calzón quitado, hermano. Vamos a decir la plena. Por eso no te puedes perder estos mensajes, que estoy seguro van a ser de tremenda bendición. Por favor, amados, hablen con sus familiares. O sea, si se largan a otra parte, 1 horita, mi Señor, todos los domingos, yo creo que mi Señor vale la pena, ¿o no? Por ende, usted dígale a sus hijos, a sus primos, oye, ñaño, ñaña, 1 hora, ¿qué te cuesta? Te las gastas a veces sentado en el baño, hermanos, 1 hora. Que a veces el papá y la mamá se enojan. Oye, ¿qué haces en el baño? Chateando ahí en el baño, hermano. Amados míos, escúchame. Marcos capítulo 1, 12 y 13. Justo después de que mi Señor Jesucristo fue bautizado, vinieron las tentaciones. No antes. Eso para indicarle a la gente, hermano. Si usted ama al Señor Jesucristo, bautícese. Pero después de bautizarse, camine con el Señor para que Él nos defienda, porque van a venir terribles tentaciones. Y acuérdate que la tentación no es solamente pecar. El hecho de que usted y yo pequemos tiene una connotación: alejarnos y escondernos de Dios. Es necesario que usted vuelva a leer capítulo 3 de Génesis, lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué hicieron? Se fueron a esconder. Escucharon que Dios andaba, vuela. Ahora vas a entender por qué mucha gente ya no quiere venir a la iglesia. Hermanos, cuando pecas es cuando más necesitamos de Jesucristo para que nos perdone. No te alejes, hermano. Por favor, no te alejes. Eso es lo que quiere Satanás. Nos quiere decir, viste, ya nadie te va a querer, nadie te va a creer. Ya estás perdido. No, hermano. Levántate 7 veces cae el justo y 7 veces te levanta el Señor. El Señor no deja caído a sus hijos. Sí, hermanos, tropezamos. Sí, hermanos, caemos. Pero fiel es el Señor que te levanta y te ayuda a caminar y te ayuda a seguir adelante. No te quedes vencido. Levántate en el nombre del Señor. Y amados míos, leo Marcos capítulo 1, 12 y 13, escrito está. Escúchame. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Recordemos la voz del Padre, dejando establecido que Jesús es el Mesías que vendría a sufrir por el pecado de toda la humanidad. Acuérdate bien de esto. Mi Señor Jesucristo vendría al mundo con un propósito. ¿Ok? ¿Cuál era ese propósito? Ser el Mesías sufriente. El Mesías que vendría a ser destrozado por tu pecado y mi pecado. El Mesías que tendría que aguantar una paliza que merece tu pecado y mi pecado. A eso vino Jesús. Y a eso es lo que va a atacar Satanás, hermanos míos, para que no se cumpla esa voluntad. Por eso tenemos que ver, tú tienes que entender, si usted y yo estamos vivos en esta mañana, es con un propósito: vivir para el Señor tu Dios, de todo corazón, haciendo su voluntad. Y Satanás va a hacer lo imposible para que no vivamos para Dios, sino que vivamos para nosotros mismos y nuestros deleites apartados de Dios. Por eso quiero dejarte esto bien claro. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo venir aquí a la tierra?
no a reinar aquí en la tierra, hermano. Él va a reinar cuando vuelva. Pero la primera vez, cuando Él vino, Él no vino ni a reinar. Hermanos queridos, Él no vino ni siquiera para ser glorificado aquí en la tierra, hermanos. Como los apóstoles te enseñan ahora. Que nosotros tenemos que decretar, declarar, desatar. Eso es mentira. Por eso tenemos que ver qué hizo mi Señor Jesucristo, hermano. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo? Venir a la tierra. Cristo lo dejó todo con un propósito. Venir a ser masacrado por tu culpa y mi culpa. Volvamos a recordar esas palabras de mi Dios, papito Dios. Lucas capítulo 3, 21 y 22. Escrito está: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo me complazco en que tú me obedeces. Estás sometido a mí y haces mi voluntad, dijo papito Dios el día en que Jesús fue bautizado. Ahora escúchame. Es justo aquí donde radica la tentación más fuerte en el ministerio de Jesús. Cuando Satanás escucha: este es mi Hijo amado, este es el Mesías prometido, el que va a morir por el pecado de toda la humanidad, el que se va a convertir en pecado y maldición en la cruz, para que nosotros, los que somos malditos y condenados en Jesucristo, tengamos bendición, esperanza y perdón de pecados. Cuando Satanás escucha: o sea que enviaste a tu hijo para que sea el mártir. Bueno, vamos a asegurarnos de que eso nunca pase. Y por eso Satanás va a utilizar todo su arsenal para tentar a Jesucristo en dos cosas. Escúcheme. La tentación del diablo a Jesús tenía dos finalidades: ¿qué clase de siervo de Dios Jesús sería? Y cómo su misión mesiánica se iba a cumplir. Y eso también va para con nosotros. ¿Qué clase de siervo vas a ser tú? Aquellos hipócritas que vienen aquí los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado vivimos una vida de pecado terrible, y después venimos y pensamos que eso le agrada a Dios. Estas dos preguntas tienes que hacérselas tú en tu vida. ¿Cómo voy a servir yo al Señor? Si es que le sirvo. Muchos de ustedes vienen aquí el domingo y ni siquiera se atreven a compartir este mensaje con sus familiares y amigos que se están perdiendo y se están yendo de cabeza al infierno, amigos. Y esta pregunta tienes que hacerte tú. ¿Qué clase de siervo voy a ser yo? ¿Qué clase de sierva vas a ser tú, mi hermana? ¿Y qué clase de ministerio, de servidor, de un verdadero adorador en espíritu y en verdad vas a ser tú? ¿Un perro cristiano? Amigos queridos, hágase esa pregunta en este momento. ¿Qué clase de siervo de Dios Jesús sería? ¿Y cómo su misión mesiánica se iba a cumplir? Satanás iba a impedir que Jesús sufra. Porque acuérdate, la única forma de que haya perdón de pecados es con derramamiento de sangre. Y Satanás lo iba a impedir. A todo pulmón, como veremos en estas tentaciones. Amigos queridos, la primera tentación fue que cambie las piedras en pan. Y si usted analiza, yo siempre analizaba, ¿cuál es el pecado de que 40 días y 40 noches yo soy Dios? Ahí está el pan, en la piedra. Yo tengo el poder para hacerlo cambiar en un seco de gallina, en un caldo de bole verde, un arroz con pollo. Yo no le haría solamente pan, hermano. Yo le hubiera hecho pavo con papas y arroz y ensalada y relleno, que muchos de ustedes todavía tienen en el congelador guardado. Pero esa fue la primera tentación: cambiar piedras por pan. Y cuando usted lo lee así rapidito dice, pero ¿cuál es la tentación? Ahora vas a ver cuáles son las tentaciones. ¿Y qué mensaje vamos a aprender ahora de esta primera tentación? Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok, ¿por qué le dijo eso?
Solamente para recordar y refrescar la moteta. ¿Por qué Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? ¿Por qué? ¿Por qué? No escuché, no entendí. ¿Qué hablaron en lengua? Porque tenía hambre. Jesús tenía una necesidad física. 40 días y 40 noches sin probar pan. Satanás, conociendo la necesidad física de Jesús, se le va a acercar y le dice, convierte estas piedras en pan. ¿Ok? Necesidad física. Ahí va la primera tentación. Necesidad física. Escúcheme, amados míos. Satanás, siempre astuto, inclusive nos tienta usando las bondades que Dios nos ha dado. Ya que tú eres un buen siervo de Dios y cantas tan bonito aquí en la iglesia, ¿qué te parece si te invito a cantar en Yo Me Llamo? Y vamos a cantar música mundanaza. Tiene fama. Aquí nomás en la alabanza. Tú que eres un buen guitarrista, vamos esta noche a darle serenata a mi amante. Y hay un billetito y tú que estás necesitado, vea, ahí está la plata. ¿Sí me entiendes? Satanás, en lo que tú tienes talento, él te puede utilizar de cosas buenas. Por favor, escúcheme bien esto y aprenda y conozcamos bien a nuestro enemigo. Satanás siempre va a querer que usted haga cosas buenas para evitar que haga cosas mejores. No piense usted que Satanás solamente quiere que tú estés en adulterio, en chisme, cosas malas. De hecho, sí quiere que haga eso. Pero lo astuto de Satanás, un domingo le va a decir, oye, te cayó tu mamá, quédate con tu mamá, llévala a comer, y es cosa buena. Pero no vienes a la iglesia, que es algo mejor. ¿Sí me entiendes? Oye, tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar, si no, ¿cómo? Pero no vayas al culto de la oración los miércoles porque estás cansado. Tienes que trabajar. Y al día siguiente hay que madrugar. Y estás haciendo algo bueno. Y tú te sientes que no estás ofendiendo a Dios. O sea, yo no estoy en adulterio, yo no estoy mintiendo, estoy trabajando. Y estás haciendo cosas buenas. Pero ya no estás haciendo cosas mejores, como es el venir a la oración y fortalecer tu espíritu y tu fe. Y eso es lo que va a hacer Satanás. Acuérdate que él no se disfraza. La Biblia dice bien clarito, hermano. Él se disfraza como ángel de luz. Por eso se llama Lucifer. ¿Ok? Ángel de luz. Él no viene con cachos de rojo. Eso, Satanás usa eso para que tú creas. Como tú no ves uno con pezuñas de vaca, con tridentes, narizón, con cola, cachos, rojo. Hermano, tú ves eso y de verdad que ahí mismo nos quedamos desmayados. Sino que se presenta como algo hermoso, precioso, lindo. Cuando tú no estás bien parado, y si tú pones atención a lo que te está diciendo, son cosas que parecería que no tienen nada que ver. O sea, le está diciendo a Jesús, y mira esto, escucha. A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, o pudiera también decirse, ya que tú eres hijo de Dios, demostrando que el maligno sabía de verdad quién es Jesús. Ese, si tú eres hijo de Dios, también se puede traducir de la forma en que, ya que tú eres hijo de Dios, yo sé quién tú eres, Jesús, ya que tú eres el hijo de Dios, tú que eres el hijo de Dios, tú que tienes el poder del Todopoderoso, mira cómo viene con lisonjas, mira cómo viene bien bonito, viene con la verdad, pero con una mala intención. Ya que tú eres pastor de Betania, ya que tú eres diácono de Betania, ya que tú eres un diezmador fiel de Betania. Y uno como que, sí, Satanás, ese soy yo. Convérsame, sígueme adulando. Adúlame. Así vino con Jesucristo con esas lisonjas. Ya que tú eres el Hijo de Dios. Y hermanos, vamos a conocer en la Biblia. Qué tristeza, eso me da mucha tristeza, hermano. Satanás y los demonios conocen quién verdaderamente era Jesús y los cristianos no conocen a su maestro. Eso es lo más triste.
Satanás aquí le está diciendo, tú eres, no está cuestionando quién él es, está adulándole. Ya que tú eres el Hijo de Dios, yo sé quién tú eres. Los demonios, acuérdate, lea usted Marcos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo sacaba a los demonios decían, yo sé quién tú eres, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Los demonios proclamando, hermano, los demonios dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y la iglesia callada. Eso no puede ser así, hermano. No debe ser así. Y escúchame, amados míos. Vino con lisonjas a que Jesús usara su poder independientemente de la voluntad de su Padre para satisfacer su necesidad física. Ahí está el pecado. Cuando tú utilizas lo que Dios te ha dado, no para glorificar su nombre, sino para satisfacer tu necesidad física. Y por tu necesidad física, cómo hemos pisoteado el ministerio, cómo hemos podido perder el ministerio. Por una necesidad física, hermanos, blasfemamos contra el nombre de Dios. Por un cigarrillo, por una palabra, por una molestia, por un enojo. Amados queridos, por satisfacer algo físico, pisoteamos el nombre de Dios. Hemos sido nosotros piedra de tropiezo para otros cristianos. Nosotros mismos somos los culpables de que pronto muchos cristianos no quieran venir a la iglesia porque nos han visto a nosotros y han dicho, ¿qué clase de siervo es este? ¿Te acuerdas lo que mi Señor Jesucristo? ¿Qué clase de siervo sería este? Y es lo que Satanás nos ha preguntado a nosotros. ¿Qué clase de siervos somos nosotros? Y por no vivir como a Dios le agrada, muchos al ver nuestro testimonio dicen, si eso es ser cristiano, prefiero ser pecador. Yo no quiero ya ser un anónimo, ahora quiero ser un conocido. Yo no quiero saber nada de la iglesia por culpa de los cristianos. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que le estaba proponiendo Satanás a Jesús. Ya que tú tienes poderes, úsalos independientemente de Dios. Es decir, que Dios no sepa. Y tú úsalos y satisface una necesidad física. ¿Cuántas veces por satisfacción física lo hemos perdido todo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, por satisfacción física, de papear, hubieron grandes problemas. ¿Se acuerda usted de Isaac, Esaú y Jacob? Isaac, hermanos míos, primero vamos a hablar de Esaú y Jacob. ¿Se acuerda usted? Esaú venía de una cacería y estaba cansado. Y Jacob estaba haciendo un guisado de lentejas. Y Esaú, por una necesidad física, le dice a su hermano, ñaño, cállate con un poquito de ese potaje, de ese goulash, de ese estofado de lentejas con carnecita, un pancito y patacones que está bueno. Y Jacob le dice, yo te doy, pero si tú me das tu primogenitura. Y rapidito, por una necesidad física, ¿qué dice Esaú? A mí es que me sirve esa sarna, cógetela si te da la gana, pero pasa ese plato de comida. Y comió. El pecado de su propio padre. ¿Se acuerda usted de Isaac? Ya estaba viejito. Y cuando toca bendecir al primogénito, no lo bendice, sino que ¿qué le pide? A ver, mijo, tráigame un guisado, tráigame un seco de chivo para bendecirte. Y estaba la vieja zapa de la mamá de Jacob y de Esaú escuchando. Y va y le dice, Jacob, tu papá va a bendecir a Esaú. Ve corriendo, coge esos 2 chivitos, tráemelos que yo lo voy a hacer seco para que se lo lleves a tu padre. Y efectivamente, llega Jacob, disfrazado de Esaú, e Isaac, por satisfacer una necesidad física, bendice al hijo equivocado. ¿Cuántas veces por satisfacer una necesidad física despreciamos lo que Dios nos ha dado? ¿A mí de qué me sirve ser pastor? ¿A mí de qué me sirve ser diácono? ¿A mí de qué me sirve Betania? ¿De qué me sirve? Ya si me votan, me votan. Qué bestia que dejemos así al Señor, ni siquiera por un plato de lentejas, sino a cambio de
nada. Amigos míos, a cambio de nada, por satisfacer una necesidad física. Hermanos queridos, nos enfocamos en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere. ¿Para qué Dios me dio esa voz? ¿Para qué Dios me dio esa inteligencia? Hermanos queridos, ustedes, hay personas que son tan capaces. En el mundo no tienes problema de trabajar 18 horas en tu empresa, pero venir a la iglesia a barrer a la iglesia, no tengo tiempo, pastor. Lo mío es primero. Las cosas mías son primeras. Mis necesidades es primero. Que se friegue Dios, que se friegue la iglesia del Señor. Yo primero voy a satisfacerme yo y que se frieguen los demás. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús. Dios te ha dado poder para glorificar su nombre, pero ahorita tú tienes una necesidad, pues Jesús. Oye, hermano, y de pronto no creas que Satanás vino como con gestos de prepotencia o altivez. Oye, Jesús, ya que tú eres el Hijo de Dios, convierte. Yo más bien lo veo a Satanás como algunos hipócritas que conocemos. Oye, Jesús, no has comido 40 días y 40 noches, te puede hacer daño. Una gastritis, Jesús. No seas así. O sea, tú tienes que hacer una obra. Come, pues hijito, ¿cómo vas a estar 40 días y 40 noches? Y aquí en el desierto, ¿dónde hay un McDonald's, un Burger King? ¿Dónde hay? Tú tienes poder, hijito, pero cuídate, ámate un poquito, pues. Ahí está el pan, las piedras. Haga un sequito de chivo y cómaselo. ¿Cuál es el pecado? No creas que Satanás vino hecho el bravo a decirle a Jesús, oye, sí. No. Viene hasta quererte convencer de que tú necesitas hacer eso. Oye, tu esposa no te parabola, pero en cambio Margarita, uy, qué atenta que es contigo. Y tú, un hombre que se saca tanto el aire, tú necesitas el cariño de una amiguita. Y uno dice, verdad es, ¿no? Esa vieja bruja solamente quiere que trabaje para ella, en cambio Margarita ni plata me pide. Satanás es muy hábil para presentarnos el pecado, hijitos. Y mire, si usted lo mira ese objetivo, usted y yo, hace rato que hubiéramos caído, pues papá. Si nosotros hubiéramos estado en los pies de Jesús, hubiéramos dicho, oye, la plena 40 días y una gastritis, y sí siento, uy, y enseguida comenzamos a darle la razón a Satanás. Uy, yo siento una languidez aquí, ¿será por eso, Sata? Y ya hubiéramos caído, hermano. Y esta fue la primera tentación. Independízate de Dios. Tú haz lo que tú quieras, porque Dios no va a decir nada. Y ahí es donde muchos caen. Y comenzamos a tomar decisiones sin consultar con Dios. Por satisfacer una necesidad física. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿tú qué dices referente a esto que yo quiero? Eso hizo Jesús. Nunca independizó su vida, sus decisiones, sus sueños, sus pensamientos, su poder de su Padre. Siempre estuvo sumiso. Aquí es donde radica el principio de la sumisión. Si Jesucristo pudo enseñar de sumisión, es porque Él fue el ejemplo de sumisión ante su Padre. Pudiendo hacerlo, Él nunca iba a independizarse o a rebelarse contra su autoridad. Escúcheme bien, diáconos, ujieres e iglesia de Jesucristo. Principio de sometimiento a la autoridad. Escúcheme, amados míos. Posteriormente, sus mismos discípulos le presionaron a que coma, pero mi Señor tenía una diferente hambre a la nuestra. En algunas ocasiones vamos a ver que los mismos discípulos le decían al maestro, maestro, por favor, come, te vas a enfermar. Y mi Señor Jesucristo nos va a enseñar que sí tiene hambre como ser humano que era. Él no era faquir, hermano, pero él tenía una diferente hambre. ¿Usted por qué come? Cuando come. Y no es goloso. Digamos que no es goloso. La mayoría de nosotros comemos porque somos golosos. Por eso tenemos unas insignificantes libras de más. ¿Ok? Pero cuando usted come con hambre, ¿por qué come? No solamente por satisfacer algo natural en el ser humano. Usted come por necesidad. Porque si no come, se muere. Así de fácil.
Usted come para satisfacer una necesidad. Pero la necesidad de Jesucristo no era llenar su vientre como la mayoría de nosotros. ¿Cuál era la necesidad de Jesucristo? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, hermano. Mi Señor Jesucristo no me da vida. Yo no estoy vivo para satisfacer mi necesidad, sino para aprender a enfocarme en la necesidad de Dios. ¿Cuál es la necesidad de Dios? En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 31 al 34. Juan 4, del 31 al 34, escrito está y dice así. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Imagínate lo que ellos pensaban. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué pasaría si la iglesia de Jesucristo, Betania, comienza a tener este enfoque en el 2016, de aquí hasta que el Señor nos venga a ver? La necesidad de cada uno de nosotros. Si es rico el bolón de verde con chicharrón, sí es muy bueno la parrillada o lo que sea, pero si nosotros primeramente tuviéramos esta necesidad: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No habrían divorcios, hermanos. No habría infidelidades. No habría mal ejemplo en nuestros hijos. No habría rebeldía de los hijos a los padres. No habría enemistades entre los hermanos. Hermanos míos, no estaríamos nosotros enfocados en nuestras necesidades físicas, sino en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos queridos? Que el mundo se salve conociendo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y quién va a proclamar eso? No va a ser la Coca-Cola, hermano. No va a ser Satanás. Va a ser la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos los llamados a cumplir esta obra. Evangelización, avisando a nuestros amigos, avisando a nuestros parientes, avisando a nuestros vecinos: vecina, estás así, te falta Cristo. Matrimonios están así, les falta el pegamento del amor de Jesucristo. Hermanos míos, la gente tiene que saber de Jesús. ¿Y quién va a proclamar a Jesucristo? Los cristianos. Pues hermanos, ¿quién más? Nosotros. Y escúchame, por favor. A la tentación de Satanás, Jesús con autoridad, sin titubeos, le responde. No es que: a ver, Satanás, déjame analizar un momentito lo que tú me estás diciendo. Como a veces nosotros queremos cuestionar lo que Dios dice, dándole la razón a la lógica del diablo. Acuérdate que Satanás va a venir contigo con lógica. Mi Señor Jesucristo viene contigo por fe. Cosa que nosotros no entendemos, no comprendemos, tenemos que confiar. En cambio, Satanás viene con algo tangente. Oye, ¿por qué vas a confiar en promesas que ni siquiera tú sabes si van a ser realidad? Yo te ofrezco el pan. Yo te ofrezco. Tú tienes una necesidad física. Satanás te dice: ve, yo te ofrezco llenura. Tú ven a mí. Tú quieres diversión. Hoy la discoteca, la salsoteca de ayer, qué buenísima música y te lo perdiste, ñaño. Tú tienes una necesidad física, olvídate de Dios. Ven a mí, yo te voy a hacer gozar. A esa necesidad física que tú tienes, dice Satanás, yo te voy a... Tú necesitas amor. ¿Qué vas a buscar a Dios? Yo tengo un macho para ti. Un macho menos. Yo tengo una mujer para ti. Yo tengo placeres. Es lo que yo más tengo, dice Satanás. Jesucristo, ¿qué te ofrece? Para satisfacer tus necesidades. Él no te ofrece nada. Yo te ofrezco algo tangible, algo que tú puedas saborear, algo que tú puedas disfrutar. Claro que te va a matar, claro que te va a destruir, claro que te va a hacer su esclavo, pero vale la pena porque el placer que yo te voy a dar no tiene límites. Así te dice Satanás. Y mucha gente dice: acepto, dámelo. Y se hacen alcohólicos, drogadictos, tarados, burros, bestias. Porque hermano mío, no me va a decir que un alcohólico es chévere cuando anda todo hecho una sarna, orinado, embarrado. Él se cree que es el payaso de la fiesta y termina siendo payaso. No me vengas a decir a mí, hermanos queridos, que los placeres del mundo te hacen guapo, chévere. Te hacen unas bestias, malas bestias, dice la Biblia. Y escúchame bien, amados. La palabra de Dios, Mateo 4:4, escrito está. La respuesta de mi maestro sin titubeos: cristianos, aprendan
Pura Biblia, mi Señor Jesucristo. De ahí venimos nosotros los bautistas. Él no le dijo con lógica, ¿qué te pasa, cachudo igualado? No dijo así Jesús. Mi Señor Jesucristo no atacó a la persona. Él responde a la tentación con la palabra. Escrito está. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Y estas palabras no las dijo Jesús de su boca. Él estaba citando las palabras de Moisés cuando estuvo en la presencia de Jesús. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ahí usted se da cuenta. Por favor, cristianos, escúcheme. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál era el libro favorito de Jesucristo? Usted le va a decir Deuteronomio. Es lo que está citando ahora. Deuteronomio 8:3, cuando Moisés está en la presencia de Dios, Moisés dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues bien, amados míos, Deuteronomio 8:3. Ok, amigos, escúchenme. Jesús inmediatamente cita la Biblia. Cuando venga una necesidad física que quiera independizarte de Dios, usted busque la Biblia. No solamente una promesa de Dios, ¿cuál es el mandato de Dios para esa tentación? ¿Qué dice Dios referente al adulterio? ¿Qué dice Dios referente a la fornicación? ¿Qué dice Dios referente a la gula? ¿Qué dice Dios referente al despilfarro? ¿Qué dice Dios referente al odio? ¿Qué dice Dios referente a las mentiras? ¿Qué dice Dios referente a lo que sea que está siendo tentado? Para que esa tentación usted pueda decir, escrito está, no mentirás, ni defraudarás a tu compañero. Vete de mí, Satanás. Y aprendamos a citar las Escrituras. Sin titubeos, sin querer negociar con Satanás, a la tentación que yo recibo, ¿qué dice la Biblia? Cuando descuidamos y queremos negociar con Satanás, estamos fritos. Caemos en tentación y caemos en pecado. Jesús mantuvo su voluntad sujeta a la de su Padre y por eso Jesús se convirtió en el pan de vida. Qué hermoso es esto. Esto me encantó. Satanás le estaba ofreciendo ser algo temporal. Llena tu vientre, Jesús. Eso es algo temporal. Y por cuanto mi maestro pudo renunciar a algo temporal, él se convirtió en el pan de vida eterna. Usted en esta mañana que tiene una necesidad física, el único que te puede saciar manteniendo tu libertad, su nombre es Jesucristo. Ya no tienes que emborracharte para sentirte feliz. Ya no tienes que drogarte para entrar en éxtasis o en visiones. Ya no tienes que hacer nada que te dañe y te esclavice para que tú seas gozoso, estés gozoso. Hermanos queridos, tú necesitas a Jesucristo. Él es el pan de vida. Él es tu verdadera satisfacción. Es lo que Él te motiva, amados queridos, a que la vida sea buena. Tu necesidad en esta mañana, aunque tú no lo sepas, ese vacío que tú sientes, es esa falta de algo. No es falta de algo, es falta de alguien. A ti te hace falta Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 6, del 25 al 35, esto que está escrito así. Juan 6, 25 al 35. Toda tu dependencia tiene que ser Jesús. Todo en tu vida tiene que ser Jesús. Jesús tiene que ser el todo en todas las áreas de tu vida. No solo en el área espiritual, en el área física, en el área social, en el área mental, en el área psicológica. Cristo tiene que ser el todo en toda tu vida. Y eso es lo que te va a traer satisfacción, placer, pasión, ganas, deseos de levantarte cada mañana y vivir con todo tu corazón. Y no te cansas, hermanos, no te cansas, porque siempre en Jesucristo tienes el descanso que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. Y con su bendición lo vas a disfrutar. Leo, escrito está. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, escúchame cristianos, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre
os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tú chupas y necesitas volver a chupar para tener la satisfacción de antes. Y ahora tienes que chupar más y cada vez tienes que consumir más para disfrutar menos. Con mi Señor Jesucristo tienes satisfacción permanente y eterna. No te olvides de eso. Este mundo te ofrece un placer, pero para poder disfrutar de ese placer cada vez necesitas más y consumir más de lo que sea para disfrutar menos, y termina matándote, destruyéndote. No seas tonto, no seas burro, no seas cuadrúpedo. Deja de seguir pensando que el alcohol, el cigarrillo, las drogas, hombres o mujeres, el placer te da satisfacción. Te está matando, te está destruyendo. El único que verdaderamente produce satisfacción total, su nombre es Jesucristo. Y escúchame algo más, amados. Jesús es el único que puede llenar y saciar tu corazón. Es el único. Y te da libertad, hermano. Te da libertad. No te esclaviza. Él no te quita tu libre albedrío. Él no te quita tu poder de razonar y de pensar. Cuando tú haces las cosas independientemente de Dios, va a venir terribles consecuencias. Escúchame, cuando tú haces tu voluntad independientemente de la de Dios, vienen terribles consecuencias. Cuando usted se somete y hace la voluntad de Dios, usted jamás será avergonzado, porque Dios es quien te defiende y quien da la cara por ti. ¿Está claro ahí? Entonces, ante una necesidad física, yo no voy a despreciar ni a independizar mi voluntad de la de Dios, sino que más bien voy a seguir sometido haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué significó la segunda tentación? Y esta segunda tentación, amados míos, la vamos a ver el próximo domingo, porque este mensaje terminó hasta aquí. Mi Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre porque nace de una mujer y habitó entre nosotros con un cuerpo igual que el tuyo y el mío. Y 100% Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo y vino directamente del cielo. Y eso crea una controversia, y eso crea una pelea, y eso crea una confusión. Y es muy importante lo que te voy a enseñar ahora, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, para que sepas defender a mi Señor Jesucristo, sin golpes, pero con palabras y con sabiduría. ¿Cuál es la controversia que se crea al decir que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios? Amados míos, si Jesús es 100% humano, quiere decir que podía ser tentado y por ende pecar. Y eso es lo que muchos utilizan para basurear, para blasfemar, para pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
dicen, bueno, si Jesucristo de verdad pues fue 100% hombre, y nosotros los hombres sabemos de qué pata cogíamos, uno se pone a pensar, si a mi Señor Jesucristo lo tentaron, eso indica que entonces Jesucristo tenía capacidad de pecar, pues. ¿Sí o no? Y ahí es donde viene la pelea. Y si mi Señor Jesucristo pecó, entonces usted y yo todavía seguimos en pecado. Y viene esta controversia. Y personas ateas, incrédulas, que ridiculizan el nombre de mi Señor, como James Brown, en su libro El Código Da Vinci, nos muestra un Jesús carnal, que tuvo sexo con María Magdalena, que tuvo hijos y hay una descendencia oculta. Y las personas que van a la iglesia, pero no conocen, no saben, la gente puede decir, oye, pero si Jesucristo era humano, y como humano que era, es tan natural que se enamore y tenga una mujer y tenga hijos. Y mucha gente comienza a decir, ¿verdad, no? Cargadas de enseñanza, y vamos a aprender de estadísticas, para que tú veas que las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, cuando Él habló del fin del mundo, ay, hijito de mi corazón, cuando tú veas las estadísticas, tú vas a decir, en cualquier segundo llega Jesús, y mis hijos en discoteca. En cualquier momento llega Jesús, y mi hijo llegó Pluto el día de ayer. Y te vas a preocupar, hermanos, y de verdad te vas a preocupar para que todos en tu casa sean salvos y tengan pasión por mi Señor Jesucristo. Amados, el hecho de que mi Señor Jesús haya sido tentado crea ocasiones de argumento entre cristianos. Mi Señor Jesucristo fue al desierto para ser tentado. Pero no solamente eso, ¿ok? Antes de ser tentado, cuando de hecho eso es lo que vamos a estudiar ahora, yo quiero invitarte a pensar un momentito. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? ¿Cuántos? 40 días y 40 noches. Antes de ser tentado, mi Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches. ¿Haciendo qué? ¿Orando? ¿Solamente eso? 40 días y 40 noches, mi Señor Jesucristo estuvo siendo adoctrinado por su Padre. Eso vamos a estar aprendiendo. Es muy importante que usted recuerde esto. 40 días y 40 noches. Mi Señor Jesucristo estuvo en la presencia de su Padre. Moisés estuvo 40 días y 40 noches delante de Dios, ¿haciendo qué? Recibiendo la ley de Dios. Cuando mi Señor Jesucristo resucita y antes de ascender a los cielos, si usted lee Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 4, usted se va a dar cuenta que Él estuvo 40 días con sus discípulos fortaleciendo la doctrina. En otras palabras, mi Señor Jesucristo, antes de predicar, fue adoctrinado por su Dios. Y por ende ya vamos a ver, cuando le pregunta a Jesucristo, oye, ¿esta doctrina? Jesucristo dice, esta doctrina no es mía, esta doctrina es de mi Padre que me envió. ¿Dónde aprendió esa doctrina? 40 días en el desierto. Es decir, hay muchos de ustedes que ya quieren servir sin ni siquiera saber qué es la Biblia, hermano. Hay muchos de ustedes que ya quieren predicar y ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia y no han sido adoctrinados. Y hermanos queridos, yo no puedo realizar una operación si primeramente no fui capacitado y entrenado para hacerlo. Entonces mi Señor Jesucristo, estando 40 días, estuvo en el desierto siendo adoctrinado y aprendiendo de su Padre. E inmediatamente después de eso, vino a ser tentado. Vamos a leer esta historia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a leer esto, que está escrito y dice así. Escrito está: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, amados, miren, por favor recuerden esto. Usted cree, toma esa decisión de fe y se bautiza. Ok, y ya de una vez que me bauticé, nótese que ahora mi Señor Jesucristo lo llevan al desierto. Vamos a aprender Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y nos preparamos de todo corazón a aprender este mensaje impactante que tenemos que aprender y aplicar a nuestra vida. Al estudiar la vida de mi Señor, aprenderemos doble referencia sobre qué significado tenían los eventos para Jesús y qué aplicación y significado tiene para sus seguidores. Todo lo que hizo mi Señor Jesucristo tenía un propósito. Nada de lo que le pasó a la vida de Jesucristo fue de casualidad o coincidencia. Y para mi Señor Jesucristo tuvo un significado, pero vamos a aprender estudiando la vida de Jesucristo qué significó lo que le aconteció a mi Señor, a nosotros, los seguidores, los discípulos de Jesús. Nótese, amados míos, que la mayoría del mundo conoce de Jesucristo dos cosas: que nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche, y también que en abril murió Jesucristo. Y todas esas dos cosas son mentiras, porque celebran a un niño chiquito y celebran a un Cristo muerto. Jesucristo fue niño, Jesucristo murió, pero Él no se quedó muerto, hermano. Él resucitó y está vivo, y nos dejó enseñanzas, pero la gente no conoce esas enseñanzas. ¿Qué enseñó mi Señor Jesucristo? ¿Y qué efecto esas enseñanzas tuvieron para Él? ¿Y qué efecto, qué experiencia, qué motivación, qué cambios va a tener en nuestra vida y en nuestra existencia? Es necesario conocer quién fue Jesús de Nazaret. Amados queridos, cristianos de años no conocen los detalles. Escucharon ahora Bar Mitzvah a los 12 años. ¿Qué es eso? Bueno, si usted no sabe, no vino al culto la semana pasada. Así de fácil. Hicimos una promesa que cada fin de semana las prédicas aquí en Betania iban a venir Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Ahora ustedes me contagian. Bueno, ahora voy a predicar como ustedes están hoy día. Guiados por el Espíritu Santo, vamos predicando como Jesús. 2. Vamos a predicar. ¿Ya? A ver, copia rápido. Vamos con ganas, hermanos, vamos. No podemos desperdiciar un segundo de nuestra vida. Vamos a apasionarnos por este mensaje. Venga con esas ganas. Hoy, ¿qué me vas a enseñar, Dios mío, de ti? Hoy, ¿qué me vas a enseñar y cómo yo puedo imitarte, Jesús amado? Entonces, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, en esta segunda enseñanza de este año, en las 10 hojas de este capítulo, en el mío 54, vamos a aprender venciendo toda tentación. Habíamos aprendido la semana pasada que mi Señor Jesucristo es el Dios de orden, y Él nos vino a enseñar que hay que hacer cosas en orden. Nació, al 8º día fue circuncidado, a los 12 años hizo el Bar Mitzvah, que es para los judíos la primera vez que públicamente un niño lee la Torá para convertirse en hombre, y después a los 30 años se bautiza, y luego de bautizarse, habíamos dicho que él fue llevado al desierto. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Mira que no va a predicar de una.
A veces muchos de nosotros queremos empezar apuradamente la obra del Señor. Cristo viene, hay que comenzar a predicar y Dios te dice, espérate un ratito, gallito. Todo hay que hacerlo en orden. Tú no vas a poder hacer cosas. Hay muchos de ustedes que quieren cantar, muchos de ustedes que quieren servir y no se han bautizado. Han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero piensan que eso del bautismo puede esperar. No, Señor. Acuérdate que es una cuestión de orden.